trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza por siempre y siempre, 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 por siempre y siempre. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Hermoso es oír a la iglesia cantar a nuestro Dios, cantar en espíritu y cantar a nuestro Dios, hermanos, en toda verdad. Vamos a continuar con nuestra clase, hermanos, de la epístola a los Corintios. Les invito a que abramos nuestras Biblias. La primera epístola que escribe el apóstol Pablo a nuestros hermanos en Corinto, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Hemos estado hablando, hermanos, hasta el día de hoy acerca del tema, hermanos, de las divisiones, que al final de cuentas es, lo hemos dicho, sectarismo. De este tema hemos estado hablando hasta el día de hoy, las divisiones, que al final de cuentas, hermanos, o en pocas palabras, es sectarismo. El apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 12, de una forma resumida, lo que vimos la semana pasada, nos quiere decir, hermanos, o nos quiere enseñar a cada uno de nosotros lo siguiente. Él nos interpreta el mismo versículo 11 y nos dice que hay un problema, hermanos, en el sectarismo que se había introducido en la iglesia del Señor, en el divisionismo. Y el problema, hermanos, tan grande que existía era decíamos, hermano, el yo, el egoísmo, el egocentrismo, simplemente yo y nada más que yo, no hay nadie más que exista más que yo. La división comienza por ese lado, hermanos, por el yo interno. Dice la escritura que cada uno de ellos, hermanos, decían: yo, ¿soy de qué? ¿Soy de quién, hermano? Fíjese bien, yo soy. Es muy importante analizar las palabras, hermanos, bíblicas para entender claramente las palabras de Dios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas. ¿Y usted de quién es, hermano? ¿Será cierto? Fíjese que muchas de las veces oímos, hermanos, cuando vamos a campañas, cuando vamos a actividades: el hermano, ¿dónde te reúnes, hermano? Te reúnes allá con el hermano. Sí, me reúno allá con él. Tú eres discípulo. Fíjense, y hasta he oído, hermanos, gente, cristianos de, tú eres discípulo de. En este caso, hermanos, el yo soy, quiere dar a entender que el yo soy es propiedad. Eso es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo, que somos propiedad ¿de quién? ¿De Pablo?
de Apolos, de Cefas, y uno que otro dice, y yo soy de Cristo. No hay ninguna evidencia, hermanos, en la Sagrada Escritura de que Pablo, Apolos ni Cefas apoyaran este grupo de divisiones. No hay ninguna indicación indición, hermanos, en las Sagradas Escrituras que estos hombres mencionados aquí, empezando por Pablo, apoyaran estas divisiones. ¿Cuántas agrupaciones hay al menos aquí? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. 4 agrupaciones, hermano. 4 agrupaciones. Hermano, pues yo me reúno en la congregación más grande de todo Monterrey, donde predica el mejor predicador de México, y es psicólogo, para que vea, hermano. Sí, hermano, yo soy discípulo de... Ándele. ¿No ha oído usted esas aclamaciones? Sí, muchas veces. ¿Dónde te reúnes? Ya. Yo soy de ¿qué? De Cristo. Mi pertenencia, la propiedad es de Cristo, no de Pablo, no de Cefas, ni de Apolos, es de Cristo, hermanos. Porque estas actitudes son carnales. Esto parece ser, hermanos, el caso aún del grupo que se identifica diciendo yo de Cristo. No es malo identificarse, hermanos, con Cristo. No es malo. Bien puede ser parte del espíritu sectario, hermanos, el identificarse bajo el nombre humano, no bajo el nombre divino de Cristo, hermanos. ¿De dónde? ¿De quién eres? De Juan el Bautista. Pero aquí estamos hablando, hermanos, no del sectarismo, no de la división, hermanos, religiosa. Estamos hablando de la religión, de la división, dentro de la iglesia que Cristo edificó. No de la religiosidad del mundo, hermanos. Estamos hablando de un problema en la iglesia en Corinto. Si no lo hacemos nosotros con la actitud correcta, hermano, el yo soy, ciertamente vamos a notar nosotros una mala actitud carnal hacia el que verdaderamente dio su vida por nosotros. ¿Acaso Pablo dio la vida por usted, hermanos? ¿Acaso Cefas? ¿Quién dio la vida por usted? ¿El predicador? ¿El gran teólogo? Cristo es el que dio la vida por nosotros. Es correcto decir honor a quien honor merece. Pero el más alto honor y gloria y honra, hermanos, es ¿para quién? Para Cristo, no para el hombre. Es posible, hermanos, que se tenga razón al considerar que la iglesia en Corinto, hermanos, estaba dividida en cierta manera. ¿Pero por qué, hermanos? Porque el espíritu de carnalidad existía en ellos. El espíritu de carnalidad, hermanos, existía en ellos. ¿Alguien puede acordarse quién era Apolos, hermanos? Apolos, un varón elocuente en las Escrituras. Predicó después del apóstol Pablo, hermanos, ahí en Corinto. Lo sabemos por el escrito, hermanos, en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, donde nos da a entender la escritura, hermanos, que Apolos predicó en Corinto después de que Pablo había establecido la iglesia. Es por eso, hermanos, que tenga cuidado usted, amado hermano, cuando se endiose. Fíjense lo que les voy a decir: se endiose. Aquí se lo voy a anotar para analizar estas frases. Me preguntó una hermana hace poquito, ¿cómo es posible endiosarse, hermanos, si somos cristianos? ¿Sabe usted que muchos cristianos seguimos siendo idólatras, hermanos? No sé. Lo voy a poner separado, hermano. Fíjense. Endiose. Esto quiere decir que somos idólatras. No, hermano, pero yo no tengo imágenes. Lo estoy poniendo separado. Endiose. Quiere decir, hermanos, que estamos nosotros poniéndonos dentro de un Dios. Y lo hacemos Dios. ¿A quién? A veces al predicador, hermanos. Acuérdense, estamos hablando ahorita en este momento de Apolos. Apolos, un varón elocuente. ¿Cómo predicaría, hermanos? Si la palabra dice que era elocuente, poderoso en las Escrituras, ¿cómo predicaría? Wow, que a lo mejor el tiempo se les iba, hermanos, volando. A mí me pasa, hermanos, que cuando el predicador, ¿verdad? Porque hay que ser realistas. La palabra de Dios es la palabra. Eso que ni qué, hermanos, si no le resta absolutamente nada. Pero hay ocasiones, hermanos, donde el predicador que es elocuente, que es preparado, te presenta un sermón, hermanos, hermosísimo, que hasta el tiempo se te va volando. Cuando son serie de predicaciones, conferencias, hermanos, y vas al lugar donde hay hombres preparados,
el tiempo se te va volando y no te aburres ni nada, hermano. En primer lugar, porque es la palabra de Dios. En segundo lugar, porque son varones preparados por Dios. Bueno, pero en ocasiones, hermanos, el cristiano se endiosa en tal persona, hace idolatría. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra idolatría, hermanos? ¿Qué es? Adorar. Es una adoración, es una exaltación. ¿Y sabe qué, hermanos? La idolatría es una prioridad hacia alguna cosa. Nosotros exactamente, hermanos, podemos ser idólatras. Y muchos de los cristianos son idólatras en sus trabajos, hermanos. Porque se llega el domingo, tiempo, ahí voy a estar. Oye, le dice la esposa, oye, mi amor, pues ya ni vives en la casa. Y dicen los hijos, oye, pues ya, ¿quién es ese barbón? Porque cuando se fue no estaba barbón. Oye, se la pasa en el trabajo. Oye, hermano, pero es que dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma, hermano. Pero tenemos 8 horas para trabajar, según nuestra ley. Hay hombres que se la pasan día y noche trabajando, hermanos. Día y noche trabajando, día y noche trabajando, día y noche. Aún el domingo, que es el día del Señor, les importa, hermanos, un poco y se van a trabajar tiempo extra. Eso es idolatría, hermanos. Y cuando hablamos de idolatrar a un predicador, a un ministro, porque ahorita estamos hablando de Apolos, es, hermano, quitar a Cristo y poner a este hombre en ese lugar, hermanos. ¡Wow! ¡Qué bonita predicación! Este hombre es verdadero. Este hombre no hay como el otro. ¡Ja! Sí hay, hermanos, sí hay, hasta mejores. Porque para un roto dicen que hay un descosido. Es un dicho, ¿verdad? Pero esto quiere dar a entender que si yo soy mejor, va a venir otro que va a ser mejor que yo, hermanos. Eso hay que tenerlo bien seguro. Pero hay alguien que no puede igualar a Cristo. Nadie puede igualar a Cristo, hermanos. Nadie puede llegar, hermanos, ni siquiera a una pequeña porción de lo que fue Cristo. Ciertamente, el idolatrar al predicador, al ministro, a quien sea, hermanos, al evangelista, al maestro, ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Qué es lo que hace en la vida de nosotros? Lo toma la prioridad, hermanos. Que cuando toma el lugar otro predicador del púlpito, decimos, no, ese no. No. Por eso cuando se muere el predicador, que supuestamente fue la elocuencia, la congregación se desmorona. Porque se endiosaron en él. Y se llega el momento, hermanos, que se puede desaparecer. Recordemos, hermanos, que siendo Apolos un predicador elocuente, ¿en qué manera o en qué posición lo podríamos poner en nuestras vidas? Sí, la Biblia dice honor a quien honor merece, pero recuerde, la mejor honra y la mejor gloria y honra, según la carta a los Hebreos, es para Cristo. Es natural sentir un efecto especial, hermanos, por el individuo que nos enseña el Evangelio, o la persona que nos acercó al Evangelio, hermanos. Pero cuando ese efecto, hermanos, se convierte en lealtad exclusiva, fíjese bien, en lealtad exclusiva, o preferencia y ciertos prejuicios contra otros hermanos, estamos actuando como hombres carnales, y lo hay en las congregaciones, hermano. ¿Quién va a predicar en la campaña? Ah, no, pues viene fulanito. No, mejor no voy. ¿Por qué? Porque ese hombre no predica como los maestros de las escuelas bíblicas. Eso sí predican bonito. Hermanos, eso es carnalidad. Es natural, hermanos, que vamos a entender mejor o apreciar más la predicación de ciertos hermanos que realmente, vuelvo a repetir como lo dije hace un momento, que se preparan bien, ¿verdad? Y que tienen a lo mejor más capacidad unos que otros. Unos que otros, hermanos. Pero cuando nos identificamos por preferencias con él, hermanos, se forma una exclusividad. Y cuando se forma una exclusividad, se convierte en idolatría. Se convierte en idolatría, hermanos. Y poco a poco se puede empezar a entrar el egoísmo, hermanos, cuando se trata de que 2 predicadores o 3 están en la misma congregación. Y poco a poco se empieza a construir, hermanos, el deseo de la división carnal en la iglesia. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo trata aquí el egoísmo
El egoísmo claro y preciso, hermano, porque se estaba exaltando al hombre con el yo prefiero, el que yo entiendo mejor. Hermanos, recuerde que es la palabra de Dios la que se expone. Somos pedazo de lodo, hermanos, dice la Escritura. Y los que predicamos simplemente somos siervos y nada más. Y yo considero, hermanos, que el hermano es mejor predicador porque estudió en una mejor escuela bíblica. Hermanos, por favor, eso no hace al predicador. El que hace el predicador, hermanos, es el que salva almas. Pero no es porque salva miles de almas va a recibir más gratitud, hermanos, por Dios. No, hermanos, no nos endiosemos con los hombres. Y a veces hasta decimos, me estoy identificando con uno de los mejores hombres. Ah, qué humilde, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería lo correcto, hermanos? ¿Cuál sería lo más eficaz? ¿Cuáles serían las mejores cosas que podemos decir o hablar? ¿Hablar del testimonio del predicador? ¿Hablar del testimonio de un hermano? ¿Hablar, hermanos, de la legítima y exclusividad de Cristo Jesús? ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Qué es mejor? ¿Hablar de ti o hablar de Cristo? Hablar de Cristo. Yo no vengo a este lugar a que me hables del hermano. Y conocí a un hermano que viajó y que fue y que... Yo no vengo a oír eso. ¿O sí viene usted a oír eso, hermano? ¿Le interesan los viajes de un hermano? ¿Le interesan las excursiones de otro hermano? A mí no me interesa, hermano, la vida de usted. Con todo respeto, ¿verdad? ¿O acaso a usted le interesa mi vida? No, a mí me interesa la vida de Cristo, hermano. Y me interesa tener la mente de Cristo. Y me interesa ser ¿como quién? Como Cristo, hermanos, no como el hombre. Porque el hombre, el día que cae, me voy a ir con él. Dice la Escritura que si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al pozo, hermanos. Hay preguntas lógicas, hermanos, que contradicen el espíritu sectario. Fíjese bien, versículo 13, ¿qué dice? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo, hermanos? Yo le quiero invitar a usted, hermano, a que en esta noche mire bien y analice bien la situación. En Monterrey y su área metropolitana y nuestro alrededor, ¿cuántas congregaciones seremos, hermanos? Yo me atrevo a decir que ya somos más de 45. Pero ¿sabe qué? No estamos unidos. No estamos unidos. Se hacen grupitos. ¿Tú de quién eres, hermano? ¿De qué escuela graduaste? ¿Y cuál es tu predicador favorito de los antiguos de Monterrey? ¿En qué grupo te haces, hermano? ¿Se da cuenta de la forma en la que estamos divididos? ¿Acaso está dividido Cristo? Es una pregunta lógica, hermanos, para contradecir al espíritu sectario. No te juntes con ellos. ¿Por qué? Ah, porque ellos son del otro grupo. ¿Qué? ¿Del otro grupo? ¿Cuál grupo, hermanos? ¿Acaso está dividido Cristo? Hay una actividad, hermanos, que se invita a la iglesia en Monterrey. ¿Qué pasa? No vayas, porque ellos son ¿del qué? No le dé miedo decir, hermano. ¿Del qué? Del otro grupo. Ah, sí, del otro grupo. No vayas, hermano. ¿Por qué? Te contaminas. Válgame. Entonces el cuerpo de Cristo está contaminado, hermanos. Está contaminado. Todo cristiano es parte integral de Cristo, hermano, del cuerpo del Señor. La división, hermanos, entre los miembros de Cristo en diferentes partidos implicaría la división de Cristo mismo, hermanos. ¿De qué partido es usted? ¿Del PRD? ¿Del PRIAN? ¿O de cuál? ¿De cuál? ¿Vamos a hacer un partido político? Yo creo que sí, hermanos. La iglesia de Cristo se está convirtiendo en un partido político. La verdad. Porque llevamos acaso juicios, hermanos, contra alguien del mismo. Ah, y espérenme. Y hacemos lo de los políticos, ¿verdad? ¿Tú eres de la izquierda o de la derecha? ¿Tú eres de los conservadores o de los antis? Dijo el otro. ¿Qué es eso, hermano? Por favor, hay un hermano por ahí que hizo un tema, ¿verdad? Lo estaba leyendo el día de ayer, hermano. Puras contradicciones. Y el tema era ¿verdad? Los antis. Puras ¿Existen los antis en la Biblia, hermano? ¿Existen los conservadores?
¿Acaso está dividido Cristo? Otra vez dice la palabra, está dividido Cristo. Oh, hermano, es que los santis son los que están en contra. ¿De qué? ¿De Cristo? Cuando estás en contra de algo, hermanos, que Cristo no autorizó, como por ejemplo, ustedes están en contra o a favor de la música. No es lo que yo piense, hermano. No es lo que yo diga. Es lo que dice la Escritura. ¿Aprueba o desaprueba la música? Entonces eres un anti, hermano. ¿Por qué? Porque eres anti instrumentos. Estás en contra de los instrumentos por lo que la palabra, no por lo que el hombre te ha enseñado. No por lo que el hombre te ha enseñado. Cuando tú miras la Escritura y su autoridad, hermanos, que tiene Cristo, cuando tú miras y otros hermanos hacen algunas cosas fuera de la Biblia, hermanos, concilios, hacen actividades, hermanos, donde se enriquecen, hacen actividades donde van a cobrar miles de pesos, hermanos, lucran con la palabra, y tú llegas con el Evangelio de Cristo y les presentas la palabra, te van a señalar de anti, hermano. Sí, te van a señalar que eres un anti. Yo miro, hermanos, en la Escritura, ¿dónde está esa tremenda palabra? Más que anticristo, hermanos, el que está en contra de Cristo. ¿Dónde está la palabra conservador? ¿No es eso acaso un partidismo? ¿Eres tú de la izquierda o de la derecha? Es lo que hacen los partidos políticos. Es lo que hacen las sectas, hermanos, y las denominaciones. ¿A quién perteneces? No, yo pertenezco al pastor fulano de tal, a ese. Yo pertenezco a las asambleas de Dios. Yo pertenezco al concilio de Berea. Yo pertenezco al concilio de Betania. Ándale. Y ahí está el jefe. Bueno, ahí está, hermanos, las sectas y las denominaciones. Pero la iglesia de Cristo no es una secta, ni mucho menos una denominación. Y hace otra pregunta Pablo, hermanos. ¿Acaso está dividido Cristo? Otra pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes, hermanos? Fue crucificado el hermano fulano que, gloria a Dios, ¿verdad? Que llegó a esta comunidad y empezó y predicó el evangelio. Porque a veces, hermanos, a veces ese es el problema que tenemos como cristianos. El enaltecer más allá, hermanos, de lo que se debe a un hombre. No, hermano, ni le digas nada, no lo reprendas. ¿Por qué? Porque fue el que inició la obra aquí. ¿Y eso qué, hermano? Aún la Escritura, hermanos, nos permite, hermanos, ¿qué? Ir con toda sagacidad, hermanos, y con toda inteligencia e integridad, reprender a los ancianos cuando se equivocan, hermano. Sí, porque somos hombres y nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar, hermanos. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Pablo les recuerda que el precio de su redención fue pagado por solamente uno. ¿Quién? Jesucristo. Cuando usted escuche eso, hermanos, pregúntele al hermano que le está hablando, le está diciendo, ¿cuánto te costó a ti el cuerpo de Cristo? Oye, hermano, ¿dónde está tu iglesia? ¿Ha oído esas palabras también? Pregúntele al hermano, ¿cuánto te costó? Todos fueron redimidos, hermanos, de la misma manera. Todos los hermanos en Corinto, tú también, hermano, por la sangre de Cristo Jesús fuimos redimidos. Nadie ha sido crucificado. Y aunque te crucificaran, hermano, y aunque me crucificaran, de nada sirve, porque la sangre de Cristo se ha derramado una vez y para siempre. Ahora ya dice la carta a los hebreos que no es por la sangre de los machos cabríos, hermano, ni porque sacrifiques un propio hijo como lo hacían con el dios Moloch, ¿verdad? Sino por la sangre de Cristo. Y les hace otra pregunta, 3 preguntas elementales que Cristo les hace a los corintios, hermano. 3 preguntas que hace a la iglesia en división. En todas partes hay división, hermano. Usted va a Saltillo y hay división. Usted va a Matamoros y hay división. Usted va en Reynosa, en todas partes hay división, hermano. Dice ahí, la tercera pregunta, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y aquí cabe una pregunta muy importante que también se va a analizar y que necesitamos hacernos. ¿Importa el que nos bautiza, hermanos? Porque por ahí hay una polémica grande que se ha hecho. ¿Es importante quién nos bautiza? ¿Importa la persona que te está bautizando? Hermano, yo me quiero bautizar. Ah, sí, hermano, yo lo escuché eso, hermanos, en una reunión de las que se hacían antes en Monterrey, un encuentro juvenil.
Dijo un joven en una actividad: hermanos, yo me quiero bautizar, antes de que fuera esa actividad, ¿verdad? Dijo, pero yo quiero que me bautice el hermano Samuel Solís. Oye, pero ¿para qué? Pero el hermano está bien lejos, está en Monterrey. En el encuentro juvenil me voy a bautizar, porque yo quiero que el hermano Samuel me bautice. Piénsale bien, porque falta un mes para la actividad y mañana te puedes, es más, ahorita en la noche te puedes morir. No, yo quiero que el hermano Samuel Solís me bautice. ¿Qué pensaría ese muchacho, hermano? ¿Cuál sería la mentalidad? Yo no lo sé, ¿verdad? Pero ¿usted qué piensa? ¿Qué sugiere? Tenía más santo. Oh, es que el hermano conocimiento, pues va a ser un mega super bautismo, el cual me va a dar entrada directamente al cielo. Todo el bautismo nos da entrada al cielo, no directamente al cielo, pero nos da entrada al cielo, hermano. Cuando hay confesión de los pecados, cuando hay arrepentimiento, hermanos, de los pecados, y cuando llevamos a cabo el acto. Pero bueno, esto lo vamos a anotar más adelante. Otra pregunta terciaria es: ¿o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? También Pablo les recuerda, hermanos, que ellos fueron sumergidos. ¿Por qué? ¿Cómo somos bautizados nosotros, hermanos? ¿Cómo fuiste bautizado? Sumergido en agua. Pero ¿cuáles fueron las palabras que dijeron o que dijo el predicador en el momento en el que fuiste sumergido? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre. Yo es porque lo va a sumergir, es lo que significa. Yo te voy a sumergir. ¿En el nombre de quién? ¿Qué significa el nombre, hermanos? Jesús, ¿no? ¿Qué significa el nombre? Bajo la autoridad. Bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No bajo la autoridad, hermanos, del hombre, bajo la autoridad de Dios, de la deidad, hermanos. Cuando ellos fueron bautizados, los corintios, hermanos, solamente fueron bautizados bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de la deidad. En el bautismo no se identificaron con ningún hombre, hermanos, sino solamente con Jesucristo. No con Apolos, ni con Pablo, hermanos, ni con Cefas, con nadie, hermanos, sino con Cristo. ¿O acaso tú lo hiciste así, hermanos? Todos fueron bautizados en el mismo nombre, bajo la misma autoridad. Comparemos lo que dice la carta a los Efesios, por favor, hermanos, abra su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Si alguien gusta dar la lectura, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Este es en el contexto de la unidad. Fíjese bien, un Señor, una fe, un bautismo. ¿El bautismo llevará, hermanos, la autoridad de alguna persona fuera de Jesucristo? Esto implica, hermanos, 100% una relación exclusiva que divide, hermanos, el cuerpo de Cristo cuando decimos el nombre de una persona. Cuando decimos, hermanos, que el que te bautizó tiene importancia. Yo me imagino que el joven pensó, que estamos mencionando, que la autoridad suprema de un hermano, amado por muchos, claro, era aún mayor que cualquier predicador. Cualquier hermano de los que está aquí, ¿pueden o no pueden bautizar? No, hermano, pero es que el hermano no es predicador. ¿Quién te dijo que no es predicador? No, pero yo me voy a esperar al encuentro porque viene un hermano de Estados Unidos y me va a bautizar. Es teólogo, hermano. Fíjese bien, hermano, la mentalidad, hermano, se divide, en la cual divides, en la cual esa es exclusividad. Estos tres argumentos, hermanos, estas tres preguntas que se hacen aquí, no obtuvieron respuesta de parte de los hermanos en Corinto, o al menos no lo registra la Escritura, ¿verdad? No hay respuesta alguna. Y el hombre carnal, el hombre no arrepentido sigue haciendo, hermanos, divisiones y divisiones y divisiones. ¿Y sabe qué? El hombre carnal que sigue haciendo estas divisiones, al igual que los de Corinto, no pueden contestar estas preguntas tan sencillas. ¿Acaso está dividido Cristo? Yo no me acuerdo ni quién me bautizó. Nomás fui el agua y salí del agua y ya recibí porque fue el domingo.
en la tarde, dijo el hermano, vamos a calentar agua porque está muy helada. Hermano, si Dios me quiere llevar ahorita, De una vez ahí en el agua fría. que me lleve, pero que no me helada, no le hace que esté helada. Ahí lléveme. Y Exacto, está haciendo hermano. un frío de aquellos. Estaba a 4 bajo cero. Ándale, hermano. Sabroso, ¿verdad? Sabroso, 4 grados bajo cero. Pero bueno, hermanos, ciertamente todos tenemos que entender, hermanos, que el divisionista va a buscar evadir estas preguntas. ¿Acaso está dividido Cristo, hermano? ¿Acaso tú moriste por la iglesia? No, hermano, pues es que yo me fui de la congregación. ¿Saben por qué? Porque ahí son bien malos. Son bien malos, sí, hermanos, son bien malos. No me daban para la gas, no me daban para esto. Son bien malos, más malos que la carne de marrano. ¿Y acaso por esa es la excusa, hermanos, para irnos de la congregación? Aún la falsa. Hay muchos hermanos que piensan, hermanos, que el único argumento para irnos de la congregación es la falsa doctrina. Pero dice la carta de Judas que necesitamos contender ardientemente por la fe. Cuando la falsa doctrina se llega, hermanos, a la congregación, no se vaya. Usted luche, porque el que se vaya sea el maligno, hermanos, no usted. No, hermano, yo me salí de ahí. ¿Por qué, hermano? Porque ahí no hay amor. Pues por eso te saliste, hermano, porque el desamor eras tú, ¿verdad? Y te fuiste. No hay una sola razón por la cual puedes cambiar de congregación. ¿Cuál? ¿Cuál? Que cambies de domicilio, hermano. Nada más. Nada más. No, es que nada. Esa es mente carnal, hermanos. Es carnalidad. Y ese es divisionismo. Bueno, se inició una obra cerca de tu casa, hermano, buena, 2-3 cuadras de tu casa, y antes agarrabas camión para irte, hermanos. ¿Cuál es lo racional o lo normal? ¿Qué sería, hermano? ¿Tomar camión e irte para allá? No, si mi Dios me puso, hermanos, aquí, porque Dios es el que inicia las congregaciones bien. Dios puso una congregación que se estableció ahí en la nada. Bueno, en lugar de irme hasta allá, hermanos, 1 hora de camino, ¿qué voy a hacer? Me voy a reunir ahí. Es la única, hermanos, la única. No, hermano, es que la doctrina no, porque ahora, válgame, el bueno se tiene que ir y el malo se tiene que quedar. Eso no dice la Escritura. No, hermanos, hay un solo Cristo que no puede ser dividido. Uno murió por todos, Cristo, hermanos. En el bautismo entramos en uno. ¿En quién? En Cristo, hermanos. En el nombre de, fíjese bien, hermanos, fíjese bien, en el nombre de, ya lo dijimos, lo hemos analizado, hermanos, bajo las palabras griegas, ¿verdad? En el nombre, esto es autoridad. En el nombre de, en el griego está la palabra ais, esta, hermanos, y esta palabra de, en el griego se pronuncia como en. O sea que somos, perdón, estaba acá la otra palabra, somos propiedad. Entramos, somos propiedad y entramos en, bajo la palabra eis. Entramos a Cristo, hermanos. Y somos de Cristo por eso. En el nombre de, en el nombre de Cristo. Podemos comparar varios versículos como Gálatas 3, 26 y 27. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, hermanos. Fíjense bien. Vamos a continuar con nuestra clase. Qué importante es analizar esto, hermanos, porque vienen preguntas, vienen análisis que el apóstol Pablo quiere hacer con la iglesia en Corinto, y que en esta noche también queremos analizar estas partes. Versículo 14, hermanos. Del 14 al 17 lo hemos leído, pero vamos a leer el verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Cuál era la misión, hermanos, principal de Pablo? Era predicar el evangelio, hermanos, predicar el evangelio.
El motivo declarado por dar gracias, hermanos, que había bautizado a pocos de los corintios es, número 1, fíjese bien. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué decir gracias? Oye, Pablo, pues entonces no eres buen predicador, porque has bautizado bien poquitos. Has bautizado bien poquitos. Porque sabe que muchos predicadores, hermanos, piensan que la gran... el gran premio o ser un predicador eficaz es convertir a cientos y miles de personas. Bueno, entonces Pablo no sería un buen predicador porque, según lo escrito, no bautizó a mucha gente. Pero por la misma palabra dice, ir y predicar el evangelio a toda persona, que creyere y fuere bautizado, enseñándoles y llevar todas las cosas. El objetivo, hermanos, en sí, la labor del predicador no se mide por los que bautizan. Oh, el hermano no es buen predicador porque no has bautizado 3 este año. No se mide por los que bautices. No se mide por esa razón. Fíjese, Pablo dice, da gracias a Dios, hermanos, solamente por cuántos. Está hablando de la iglesia en Corinto, hermano. Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, sino solamente a cuántos, hermanos. A Crispo y a Gallo. ¿Y a quién más? ¿Y la familia de quién? La familia de Estefanas. ¿Cuánto pudo haber sido la familia de Estefanas? Vamos a decir 5. ¿Más 2? ¿Cuántos? 7. ¿Cuántos cristianos había en Corinto, hermanos? Eran muchos. Fíjate, nomás 7. Oye, Pablito, como que fallaste. No, hermanos. Él da gracias, hermanos, para que ninguno diga que él fue bautizado en el nombre de Pablo por Pablo. No, yo fui bautizado por Pablo, el que inició esta obra, y es apóstol. Para que vean. Y Gallo no es nada. Y Apolos menos, él es su predicadorcillo. Él es el ayudante del predicador. ¿Quién es ayudante del predicador? Aquí no existe eso, hermanos. El ayudante del predicador es el monaguillo. No. Jamás. El versículo 15, hermanos, es donde nos dice, ¿verdad? Para que ninguno diga que ¿qué? Que fuiste bautizado en mi nombre. Por eso dice, gracias a Dios que yo no he bautizado a muchos. Gracias. Pero ¿cuántos se jactan, hermanos? Pues ya me hicieron enojar, pues me voy con mis bautizados. Mis bautizados, válgame. Y se los llevan, hermano. Las mentes carnales, y se van y dicen, y vamos a iniciar otra obra que esté más grande que esta. Y se van, mentes carnales, ¿verdad? Perdón, hermano. El Pablo estaba diciendo eso, que él no había bautizado más que ciertas personas por el mismo problema que había. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de... Sí, exactamente, ¿verdad? No en sí, hermanos, por negar la importancia del bautismo. Pablo no está negando la importancia del bautismo, ¿verdad? Pablo solamente está diciendo, gracias, Dios mío, en verdad, y que nada más he bautizado a estas tantas personas, porque si no, imagínense cuántos estuvieran diciendo que enalteciendo a Pablo, en lugar de que enaltezcan a Cristo y glorifiquen a Cristo. ¿Está Pablo, hermanos, negando la importancia del bautismo? Claro que no. Todos los cristianos en Corintio habían sido bautizados, pero la mayoría no fueron bautizados por Pablo. En cuanto a la conversión de los corintios, hermanos, podemos ver Hechos capítulo 18, versículo 8 en adelante. Hechos capítulo 18, versículo 8 en adelante, donde vemos la conversión de los corintios. ¿Qué hicieron? Oyeron, creyeron y fueron bautizados. El apóstol Pablo da gracias a Dios, hermanos, que no tiene este argumento para apoyar a su secta de identificación y de vida con Pablo, hermanos. La división, secta, hermanos. Vea la explicación, hermanos, que tenemos en este momento, que hace Pablo en el versículo 17. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas. No quiere decir que bautizó niños, hermanos. Sabemos que los niños no pueden, hermanos, creer o decir públicamente, hermanos, el nombre de Cristo o la autoridad que Cristo tiene. Bautizó a los de la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. No se acuerda el apóstol Pablo, hermanos. Solamente se acuerda de la familia de Estefanas y de aquellos 2 hombres, ¿verdad? Que están puestos en el verso 14. En el verso 14 al final, Crispo y Gallo. Lo único que podemos decir, hermanos, es que Crispo es probablemente el principal de la sinagoga ahí en Corinto, en la cual Pablo iba, hermanos, cuando recién llegó. Lo único que podemos decir, ¿verdad?
por lo que está escrito en Hechos 18:8, que Cristo es el principal de la sinagoga, que después Pablo platica con él, evangeliza, y después, hermanos, es convertido al cristianismo. Es posible que Gallo, del verso 14, sea el hospedador, hermanos, de Pablo, que Pablo menciona en Romanos capítulo 16, versículo 23. Es lo único que sabemos de él, que sea la persona que hospedó a Pablo ahí en Corinto, según lo menciona él en la carta a los Romanos capítulo 16, versículo 23. Bueno, es lo único que sabemos. Y de la familia de Estefanas, la familia de Estefanas es las primicias, hermanos, de Acaya. Es las primicias de Acaya. Lo dice la primera carta a los Corintios, ahí donde estamos estudiando, capítulo 16, versículo 15 al 17. No hay ninguna evidencia, hermanos, que se trate del bautismo de recién nacidos ni de niños pequeños en la familia de Estéfana. Toda la familia, hermanos, quienes podían oír, quienes podían creer, arrepentirse, confesar el nombre de Cristo y bautizarse, fueron la familia de Estéfanas. Quiero llegar al punto, hermanos, al punto en el cual necesitamos analizar esto, hermanos, y con esto voy a concluir en esta noche. Versículo 17. Dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar. Fíjese, hermanos. Caray. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos, con estas palabras? ¿Qué acaso no es un mandamiento el bautizar a las personas? ¿Qué acaso Cristo no dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué quiso dar a entender, hermanos, el apóstol Pablo con esto? ¿Comentarios? Porque Dios lo había enviado a predicar la palabra y él se dedicaba solamente a predicar. Para los enemigos de la Biblia, hermanos, dicen que aquí hay una contradicción. Porque ciertamente las palabras de Pablo es un negativo, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Sino a qué? Dice, a predicar. Es, hermanos, la pregunta que tenemos que hacer. No es que hagamos división entre qué es más importante o no. Pero vuelvo a repetir, hermanos, para muchos, lo que vale es estar bautizando gente. No le hace que se vayan, hermano. Traer métodos, ¿verdad?, extravagantes para salir a las calles y bautizar miles y miles de gentes, como en las nacionales, hermanos, que se bautizan muchos jóvenes, ¿verdad? 100, 200 jóvenes, wow, gloria a Dios. La pregunta es, ¿cuántos perseveran? ¿Cuántos continúan? Podemos salir a las calles, hermano, y le aseguro que bautizamos gente. Porque una vez en la ciudad de San Luis Potosí, así pasó, hermanos, en una campaña que tuvimos. Llegó una persona yo le llamé una hojita mágica, ¿verdad? Y se bautizó mucha gente. Decíamos, wow. Pero de todas esas gentes que se bautizaron, ni una perseveró. Pero la grandeza del predicador fue: Martín, bauticé muchos. Dale. Esta es una de las cuestiones o problemas también, hermanos, que se presentaban en las escuelas bíblicas. La competencia entre los estudiantes. ¿Cuántos han bautizado? No, ni uno. No, yo llevo 10. La pregunta sería: ¿y cuántos han perseverado? Bueno, he bautizado 10. Se han ido 11, hermano. Pero, ¿cómo, hombre? ¿Cómo? Se han ido 11. ¿Cómo que 11? Bueno, es que entre los 10 se llevaron a un hermano que ya... La pregunta que debemos de hacernos, hermanos, no es ¿qué es más importante, el predicar o bautizar? No. ¿Cuál es la misión de Pablo, hermanos? ¿Por qué fue llamado Pablo? Para predicar. Él lo dice aquí: pues no me envió Cristo a bautizar, sino me envió ¿a qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se hagan vana la cruz no por sabiduría humana, sino por la autoridad de Cristo. ¿Significa esto que Pablo desobedeció a Cristo cuando bautizó a Crispo, a Gayo y a la familia de Estéfanas? Claro que no, hermanos. No quiere decir que no podía bautizar, sino que tal no fue su propósito principal. No, hermanos. No era su propósito principal el bautizar. Él llegó a la ciudad de Corinto, hermanos, utilizado por Dios. Acuérdese que Dios utiliza a los hombres. Y estableció la congregación.
Y predicó el evangelio, hermanos. Y se bautizaron unos cuantos. La semilla Pablo, ¿qué hizo, hermanos? ¿La qué? La desparramó en Corinto, como lo hace el sembrador. Y el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, hermanos. Y llegaron otros, ¿y qué hicieron? Regaron. Pablo solo llegó y desparramó, hermanos, ¿qué? La semilla. Pero vinieron otros, ¿y qué hicieron? Regaron, hermanos, esos lugares donde ya se había sembrado. Y la semilla brotó. Pablo, hermanos, predicó en muchos lugares, pero después de haberse ido, sucede, hermanos, que después de que te vas de lugares donde predicas el evangelio, se bautizan personas. Y Pablo lo que está diciendo es que su prioridad no era bautizar, era predicar. Oye, que se quiere, bautízalo tú. Hay ocasiones hasta los predicadores que se oponen, hermanos, que los miembros bauticen. No. Si no estoy yo, hermano, que nadie se bautice. Válgame, espérate, pues que. No, porque yo soy el predicador. Dile que en 15 días regreso y porque ando allá en Jerusalén, en 15 días regreso y lo bautizo. Y le voy a traer agüita de allá del Jordán para echarle ahí también al agua. Bueno, mandó Cristo, hermanos, que alguno de sus siervos bautizaran. Claro, para todo hay trabajo, hermanos, para que unos bauticen, para que otros prediquen, para que otros evangelicen, para que otros, ¿qué, hermanos? Hagan toda la labor. Hay tanto que hacer, hermanos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Hay tanto que hacer, hermanos. Así que esta es la voluntad de Dios, hermanos, que los hombres sean bautizados. Pero antes de ser bautizados, viene algo más importante: oír el evangelio. Oír el evangelio. Y esa es la labor de Pablo. El bautismo es sencillamente el resultado natural, hermanos, ¿de qué? De escuchar el evangelio puro de Cristo. Bautizar es, hermanos, después de que han escuchado el mensaje puro de la palabra de nuestro Dios. Y cabe mencionar lo siguiente, ¿verdad? Pregunta que está por ahí, hermanos, en muchos lugares. Pregunta que está en muchos lugares como duda o como forma de hacer polémica. ¿Importa la persona que te bautizó, hermanos? ¿Es importante la persona que te va a bautizar? No, es que el hermano tiene un día, ayer se bautizó. ¿Ese hermano te puede bautizar a una persona? No, hermano, no me bautices tú porque tienes un día y eres pecador. ¿Cómo que eres pecador? Ciertamente, hermanos, no importa quién te bautice. No importa. Ahora, a veces nos vamos al extremo, hermanos. Oye, hermano, ¿y si estás en el desierto y nomás está una mujer? ¿Qué? Ya son extremos, hermanos. Ya no estamos en tiempos, ¿verdad?, de irnos al extremismo de pensar más allá, ¿verdad? ¿Qué vas a andar haciendo en el desierto, verdad? Pero bueno. Sin agua. Y sin agua, pues ¿cómo te van a bautizar? Pues oye, una mujer, que está en una mujer, y ya empiezan a hacer cosas, empiezan a divagar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, hermanos, recuerde, no importa la persona que nos va a bautizar. Así tenga un día de convertido, con el simple hecho que la persona diga: eres bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no porque sea una fórmula mágica, hermanos. No, sino simplemente porque la persona que es bautizada, no el bautizador. Es más, hasta si quiere ni se meta, va a dar una ollita por ahí, no importa que lo sumerja de cabeza, parado, de lado, acostado, como usted lo quiera meter. Porque una vez bautizaron a una persona en un tambo, ¿cómo dice? Que está mal, ¿cómo que en un tambo? Simplemente la palabra bautismo significa sumergir en agua. No significa que lo acuestes, lo metes de cabeza si quieres, hermano. El simple hecho es que esté sepultado en agua, ¿verdad? Entonces, la persona que bautiza, hermanos, no tiene nada que ver. El que importante es el que va a ser bautizado. Es bautizado bajo la autoridad ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos, que quisieran hacer? Había dicho la semana pasada, Apolo sería un gran predicador, pero como Priscila y Aquila lo vieron y aunque no todavía está en el bautismo, todavía le pusieron exactamente la palabra del Señor, ¿verdad? Así es, ¿no? Pues bueno, eso ya después de que se comprende la palabra, este hombre va y predica en Corinto. Y se hace grande la obra, hermano. Era un gran predicador, pero estaba en el bautismo de Juan todavía.
Bueno, esto mucho antes de haber ido a Corinto, ¿verdad? Ya antes de ir a Corinto, ya iba él con el bautismo que manda nuestro Señor. Entonces, hermanos, recuerde, no hay que poner la mirada en los hombres. Ponga la mirada en Cristo. No, hermano, pues es que yo me voy a ir de la congregación. ¿Por qué, hermano? Es que aquí cantan bien feo. ¿Y sabe qué? Pues es que allá en la congregación de unos 5 kilómetros de aquí tienen maestro de música. No, hermano, yo me voy a ir de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque el predicador que predica allá en tal lado, ese tiene maestría en teología y usted no tiene ni kinder. Anda. Fíjese, me voy a ir por el predicador. No hay excusas, hermanos. No hay por qué. ¿Acaso está dividido Cristo? Mire, casi un capítulo entero. Bueno, del versículo 18 en adelante, hermanos, va a seguir hablando un poco de esto, ¿verdad? Para hacer entender, para entrar en razón a los corintios. Casi un capítulo entero hablando de la división. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, el cuerpo de Cristo no puede estar mutilado, no puede estar partido. ¿O acaso de repente la mano de repente se va, ¿verdad? Y se va. Oye, mano, ¿a dónde vas? O se sale el ojo, ¿verdad? Y de repente el ojo va por allá. ¿Es posible? Claro que no, hermanos. Cristo no está dividido. Y hay de aquel que lo divida. Hay de aquel que lo divida, hermanos. Si Dios nos permite, la próxima semana hablaremos acerca de qué hacer con el divisionista, hermano. No me voy a ir al versículo 28 en adelante, no. Vamos a tratar el tema qué hacer con el divisionista. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la forma correcta, hermanos, de llegar con un divisionista, de tratar a un divisionista? Porque algún día podemos ser nosotros, hermano, ¿verdad? Algún día podemos ser nosotros. ¿Alguna pregunta o comentario?